Bienvenidos a la práctica microbiología ruminal y análisis microbiológico de ensilajes. Para esta práctica contamos con la compañía de los docentes María Alejandra Bermúdez y del profesor Germán del Real Cáceres. Para la realización de esta práctica vamos a contar con una serie de materiales y de equipos. Dentro de los materiales que vamos a utilizar para la realización y el desarrollo de esta práctica vamos a contar con probetas, ¿sí? Las probetas esta nos da una medición de un volumen de 250 mililitros. Vamos a contar con el Erlenmeyer, ¿sí? El Erlenmeyer, estos son en vidrio, es un material que es volumétrico, con agitadores de vidrio, una espátula para tomar las muestras de los medios de cultivo, vasos precipitados. En estos vasos precipitados vamos a tomar las muestras de ensilaje y vamos a hacer unas diluciones de esas muestras en agua destilada. Vamos a contar con asas bacteriológicas. Estas asas nos cumplen la función de tomar las muestras de los medios de cultivo donde ya se han desarrollado los microorganismos. Vamos a contar con tubos de ensayo, como lo ven, con taparrosca. En estos tubos de ensayo vamos a agregar los medios en estado líquido. En este caso vamos a utilizar el caldo MRS para el crecimiento de los lactobacillus. Vamos a contar también con láminas portaobjeto. Estas láminas nos ayudan para colocar allí las muestras de los microorganismos. Estas muestras vamos a diluirlas, ¿sí? De los medios de cultivo de las cajas de Petri. Estas láminas se pueden someter a procesos de calentamiento porque tenemos que hacer las fijaciones de la muestra. Estas láminas son láminas de vidrio. También vamos a contar con estas láminas, que son las láminas de cubreobjeto, que se utilizan con las láminas portaobjeto. Para la función de las láminas cubreobjeto es cubrirnos las muestras, ¿sí? Entonces se coloca allí la muestra y lo que hace es que el cubreobjeto la cubre, ¿sí? Bueno. También vamos a contar con una serie de medios de cultivo. Entonces, los medios de cultivo, en este caso, vamos a utilizar 5 medios de cultivo. Los medios de cultivo están en estado sólido o en estado granulado. Este que tengo acá es el agar papa destroza. El agar papa destroza es un medio que está elaborado para el crecimiento de los hongos. En este caso, en las muestras de ensilaje que vamos a utilizar se van a desarrollar una serie de hongos. Entonces este medio nos va a ayudar a que se desarrollen esos hongos y poder aislarlos y mirar su morfología y crecimiento. Entonces, agar papa destroza. El agar, vamos a utilizar este agar que es el agar Shigella. Este agar es un agar que es selectivo. Acá se van a desarrollar las bacterias del género Salmonella. Estas bacterias van a estar presentes en cada una de las muestras, luego lo vamos a ver en el procedimiento. Entonces, este medio nos identifica ese grupo nada más de bacterias, las del género Salmonella. Es el agar SC, lo encontramos así, SC, pero se llama agar Shigella. Está el agar McConkey. El agar McConkey es un agar también como el anterior, que es selectivo. Allí se van a desarrollar las bacterias del género de enterobacterias o del grupo de las enterobacterias, ¿sí? Entonces este medio de cultivo también está como los demás en estado sólido o en estado granulado.
nosotros vamos a realizar en el procedimiento de preparación de medios de cultivo, se hace un cálculo, se realiza el procedimiento y se extrae la cantidad de medio que se va a utilizar por muestra. Luego se hace una dilución de ese medio en el Erlenmeyer con agua destilada y se lleva al proceso de calentamiento. Entonces el agar McConkey nos va a seleccionar las bacterias del género de las enterobacterias, del grupo de las enterobacterias. Está el agar caldo MRS, este es un caldo, no es agar porque los agares crecen en estado sólido. El caldo las bacterias se van a desarrollar, pero el medio va a ser, como es un caldo, el medio va a ser líquido, como ustedes lo ven en cada uno de los tubitos. Esto es un medio que es líquido, no es en estado sólido. El medio MRS entonces nos va a identificar las bacterias del género de las Lactobacillus. Aquí van a crecer todas las bacterias de ese género, de ese grupo de las bacterias Lactobacillus, el caldo MRS. Vamos también a contar con una serie de equipos para la preparación de los medios de cultivo. Vamos a utilizar las planchas de calentamiento porque tenemos que hacer el calentamiento de esa solución del medio de cultivo, y vamos también a contar con la ayuda del microscopio para la parte final de la práctica. Vamos a hacer lo que es la toma de la muestra, ¿sí?, de cada una de las bacterias que crecieron en los tubos de ensayo, donde tenemos las muestras. En caldo MRS vamos a tomar una muestra de cada uno de los tubitos, le vamos a hacer tinción Gram y luego vamos a venir aquí al microscopio donde vamos a hacer la parte final, que es la identificación de los microorganismos. También para el desarrollo de la práctica vamos a contar con la ayuda del autoclave para el proceso de esterilización de los medios de cultivo. Los vamos a llevar allá al autoclave, y también vamos a contar del servicio, o vamos a utilizar la incubadora. La incubadora es un equipo que lo utilizamos para hacer las siembras de los cultivos de bacterias en los diferentes medios de cultivo. Y hoy en la práctica de laboratorio estamos procesando, dando ya los resultados del laboratorio de microbiología ruminal, ¿sí? ¿De dónde se obtuvieron? Primeramente vamos a explicar de dónde se obtuvieron las muestras y qué muestras se procesaron. Se procesó primeramente líquido ruminal obtenido de la planta de beneficio animal de Ocaña, Servia Eco Limitada, se llama la empresa. Allá se obtuvo el contenido ruminal, líquido ruminal, para hacer los cultivos e identificar los microorganismos que hay en el rumen, ¿sí? Me interesa identificar bacterias, levaduras, hongos y mohos esas se identificaron también muestras de ensilajes obtenidas, ensilajes que se elaboran aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander. Con anterioridad se habían elaborado, se procesaron muestras de ensilaje de totumo y ensilaje de tarulla o buchón, ¿sí? Son ensilajes obtenidos mediante diferentes técnicas. El ensilaje de tarulla es ensilado con melaza. El ensilaje de totumo es ensilado con sal, es un ensilaje salino. De ahí vamos a obtener diferentes resultados al ver las muestras. Vamos a iniciar observando los ensilajes de tarulla, ¿sí? Este es el resultado de ensilaje de tarulla en agar McConkey, ¿sí? Medio de cultivo McConkey, ¿sí? Ya Viviana les explicó que el McConkey identifica microorganismos enterobacterias, ¿sí?
¿sí? Microorganismos que se encuentran dentro del sistema gastrointestinal en los animales. Aquí en el caso de la tarulla, si pueden observar, ¿sí? Es un ensilaje de tarulla, un ensilaje obtenido, aquí se ve algo mejor. En el ensilaje de tarulla pudimos observar un pequeño crecimiento de esos enterobacterias, ¿sí? En el siguiente, medio de cultivo para identificar salmonela, ¿sí? Hubo un pequeño crecimiento, también un muy pequeño crecimiento de ese tipo de microorganismos. Hasta ahora esos dos tipos de cultivos nos identifican microorganismos no deseables o poco deseables dentro de un ensilaje. Sí, sin embargo, el crecimiento es tan pequeño que no se considera un problema para la alimentación en animales, ¿vale? Por el tipo de ensilaje que es de tarulla, es un ensilaje elaborado con un medio rico como es la melaza y es húmedo, pueden crecer algunos microorganismos, ¿sí? Más adelante, en el ensilaje que se elaboró salino con sal, ese tipo de ensilaje nos evita de mayor forma el crecimiento de esos microorganismos, van a estar en más pequeña cantidad. Entonces ahí empezamos a notar las diferencias entre las técnicas de ensilado, ¿sí? Este es tarulla, ¿sí? Para identificar en un medio de cultivo PDA, para identificar el crecimiento de hongos y levaduras. Si se dan cuenta, un alto crecimiento de levaduras, muy alto crecimiento de levaduras en el ensilaje de tarulla. Esas levaduras, hay que tener claro, son benéficas en el caso de este tipo de ensilajes. Entonces, como pueden observar en el ensilaje de tarullas, estamos obteniendo unos resultados esperados, ¿sí? Vamos con el siguiente, que es el ensilaje de totumo. El totumo es un fruto, ¿sí? El cual se ensila mediante ensilaje salino, sal. Entonces la sal es bactericida, la sal nos evita el crecimiento de muchos microorganismos. En este tipo de ensilaje vamos a encontrar menos cantidad. Es lo esperado encontrarlo y lo hemos encontrado en los resultados, menor cantidad de crecimientos de microorganismos. En el agar maconqui, prácticamente nulo el crecimiento de ese tipo de microorganismos enterobacterias, nulo, diría yo, muy pequeño. En el agar para identificar salmonela, muy bajo, prácticamente casi nulo, muy pequeño, muy poco crecimiento de ese tipo de organismos. Y en el medio PDA, ¿sí? Para identificar hongos y levaduras, hubo un muy poco crecimiento de hongos y levaduras. Lo que observamos aquí es una contaminación, ¿sí? Debido a que este ensilaje fue destapado un par de días antes de la toma de muestras, entonces posiblemente hubo contaminación, ¿sí? Por eso nos creció este tipo de microorganismos que es contaminante, ¿sí? Pero los resultados también que estamos observando son resultados esperados. Estamos ante la presencia de dos ensilajes que realmente nos están identificando unos ensilajes de buena calidad, que no están contaminados. Ahora, este es el procesamiento del líquido ruminal. El líquido ruminal, pues en el caso del cultivo de maconqui, que es para identificar enterobacterias, pues el líquido ruminal es un contenido del intestino de los animales, del sistema gastrointestinal, y es común vamos a encontrar microorganismos enterobacterias, vamos a encontrar E. coli, entonces los estamos encontrando de manera normal,
¿vale? En el agar, para identificar salmonela, encontramos un pequeño crecimiento dentro de lo normal, digamos, para ese tipo de muestra que es líquido ruminal. En el agar PDA para líquido ruminal hallamos gran crecimiento de levaduras y hongos también. Gran crecimiento de levaduras y hongos normal dentro de ese tipo de cultivo. Entonces hay que diferenciar entre ensilajes y el líquido ruminal, ¿vale? Lo siguiente que se hizo fue, en el medio de cultivo MRS, para identificar lactobacilos, ¿sí?, se colocaron muestras de cada uno de ellos, ¿sí? El que tengo en la mano es el resultado para cultivo MRS en el caso de totumo, ¿sí?, ensilaje de totumo. La muestra debería opacarse bastante, volverse muy opaco el líquido, para identificar que hay alto contenido de lactobacilos. En este caso tenemos un ensilaje de totumo que es un ensilaje salino, y esa sal nos evita el crecimiento de bacterias. Y aquí estamos observando que no se opacó mucho, el líquido está muy cristalino, muy claro, muy posiblemente hubo muy poco crecimiento de lactobacilos. Es un resultado esperado para el caso de un ensilaje de tipo salino. En la siguiente muestra, si pueden observar, esto es ensilaje de tarulla. Si pueden observar, el líquido está muy opaco, blanquecino opaco, no es cristalino el color, es opaco. Eso nos indica alta presencia de lactobacilos. En un cultivo de tarulla, ¿sí?, de ensilaje de tarulla, que es elaborado con melaza, que nos va a enriquecer y nos va a permitir ese crecimiento. Entonces es un resultado también esperado, ¿sí? En el caso del líquido ruminal, para este hallamos también un resultado en el cual está bastante opaco el líquido, que nos indica alto contenido de lactobacilos. Lógicamente, dentro del rumen esperamos alto crecimiento de lactobacilos como un organismo benéfico. El siguiente paso es identificar, vamos a identificar mediante tinción de Gram, vamos a hacerle tinción de Gram a cada una de estas muestras para observar los lactobacilos en líquido ruminal, en ensilaje de tarulla y ensilaje de totumo. ¿Sí? Para eso vamos a tomar una muestra de cada uno, se les hace tinción de Gram con el fin de identificar en el microscopio, ¿sí?, esos lactobacilos, y ese es el siguiente paso a seguir en el laboratorio. Muchas gracias. Continuamos con la identificación de los microorganismos y vamos a realizar primero que todo la identificación de microorganismos que se encuentran en el líquido ruminal. Para eso vamos a tomar los tubos de ensayo en donde hicimos el aislamiento en agar RMS y vamos a hacer una tinción de Gram. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr confirmar que los microorganismos que nosotros aislamos en los medios de cultivo específicos, selectivos que utilizamos, efectivamente son los lactobacilos. Entonces nos vamos a la imagen que les están mostrando en estos momentos y observamos los lactobacillus gram positivos que obtuvimos como resultado. Observamos lactobacillus cortos que están presentes en la muestra. Realmente lo que nos interesa es confirmar la presencia de estos microorganismos en la muestra de líquido ruminal que nosotros estamos analizando en estos momentos. Entonces allí observan que tienen como una forma de bastoncillos, que es la forma característica de los bacilos. ¿Listo? Ahora continuamos con la muestra de ensilaje de totumo. Hacemos el montaje.
acá tenemos totumo. Entonces, realizamos el mismo procedimiento anterior, tomamos la muestra del ensilaje de totumo que la aislamos previamente en el agar MRS. Como observamos en la imagen que están viendo en estos momentos, no se observa la presencia del lactobacillus, pues porque simplemente en el medio de cultivo logramos observar que no hubo un cambio de coloración, es decir, no hubo presencia de turbiedad. Al no haber presencia de turbiedad en los medios que nosotros estamos analizando, significa que no hay crecimiento de lactobacillus. Listo, entonces, por ende, en la parte microscópica, después de haber realizado la tinción de Gram, en el ensilaje no vamos a observar la presencia de los lactobacillus en la tinción de Gram. En la imagen que observan en estos momentos no se observa ningún crecimiento. Listo. Ahora continuamos con la tarulla, el ensilaje de tarulla. Hacemos el montaje en el microscopio. Y observamos en la imagen que de enseguida encontramos los lactobacillus gram positivos. Enseguida realizamos el montaje en el microscopio. Listo. Entonces, esta es la muestra de tarulla que se obtuvo en el agar MRS. Observamos que hubo turbiedad, entonces eso significa que hay crecimiento de lactobacillus. ¿Y cómo lo confirmamos? Pues lo confirmamos analizando la muestra en el microscopio con la tinción de Gram. Como observan en la imagen en este momento, observamos los bacilos que tienen una coloración morada, lo que nos hace referencia a que son gram positivos. También observamos unos ciertos gram negativos en la muestra que estamos analizando en estos momentos. Lo importante es confirmar la presencia de estos microorganismos en el ensilaje. ¿Listo? Entonces, de esta forma logramos confirmar con la imagen que observan de los lactobacillus la presencia de estos en el ensilaje de la tarulla. Concluimos de esta forma la práctica de determinación microbiológica del ensilaje. Como conclusión, logramos obtener que el ensilaje de totumo no tuvo presencia de lactobacillus, tampoco tuvo presencia de microorganismos patógenos, a diferencia del ensilaje de tarulla, que sí tuvo presencia de lactobacillus y también tuvo presencia de microorganismos patógenos. En el líquido ruminal observamos que hubo presencia de lactobacillus y hubo presencia en mayor cantidad de microorganismos patógenos como lo son enterobacterias, y también hubo mayor cantidad de crecimiento de levaduras en comparación con las otras muestras que analizamos. De esta forma finalizamos la práctica. Agradecemos a ustedes la atención prestada.